buenos días. Estamos en otra Conversacom y nos dieron el honor de recibirnos en la Galería Librería Europa América y estamos ni más ni menos que con un gran escultor, el señor Hans Varela. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, un placer. Bueno, como siempre, empiezo con una pregunta muy sencilla y muy simple, porque bueno, tenemos la dicha de poder entrevistar gente un poquito de todo el mundo. ¿Dónde nació el señor Varela? Bueno, nací en Cuba, soy natural de La Habana, en los alrededores de La Habana, en un municipio que se llama Arroyo Naranjo. Y bueno, soy de ahí, de ese lugar fantástico que me inspiró muchísimas cosas. Me imagino. Bueno, no ignoramos y creo que en el mundo es conocido Cuba por su arte, en todos los sentidos y en todos los matices, tanto música como pintura, como escultura, que es ahora el caso del señor Varela. Elige la escultura. Bueno, vamos a empezar. ¿Estudia arte? ¿Decide estudiar arte? ¿Cómo viene el arte en la vida de Hans Varela? Bueno, el arte realmente apareció desde muy temprano, porque puedo decir así con orgullo que mi familia es una familia de artistas. Mi abuela y mi abuelo tuvieron 10 hijos y mi madre fue la única hembra, el resto eran hombres, y la gran mayoría eran artistas plásticos. Okay. Y entonces tuve la influencia de la pintura, la escultura, el grabado, la cerámica desde muy temprano. Y eso fue algo que me acompañó durante toda mi vida, hasta que finalmente, después de dar varios tumbos, ¿no? Procurando nuevos caminos, terminé inevitablemente siendo artista plástico, ¿no? ¿Y no hubieron momentos así en que dijo, no, quiero ser pintor, o quiero ser, no sé... La pintura fue algo que me llamó muchísimo la atención desde muy temprano. Me llamó la atención, pero me di cuenta de algo interesante, que no tenía aquella capacidad del dominio del color. Okay. Independientemente que se aprende con técnicas y tal, pero el color para mí era algo que me creaba un poco de confusión. Me dejaba confuso. Y entonces sí abordé bastante el diseño, el dibujo, dibujaba mucho y eso fue la base de todo lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Es curioso escucharlo decir, no, me confundía porque no tenía el dominio del color. Wow, o sea, ya se daba cuenta que no tenía el dominio del color. Sí, realmente. Un artista completo. Sí. Bueno, y estudias en La Habana y por lo que escucho tu familia tiene efectivamente una gran influencia. ¿De tu familia hay alguna persona en especial que tuvo ese toque? Porque siempre hay alguien en la familia, bueno, no precisamente, o cercano a nosotros que nos influencia, que nos dice, mira, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello. ¿Hay alguna persona en la familia que haya tenido ese rol en su vida? Sí, realmente tuve una influencia bastante cercana de un tío que para mí es uno de los grandes maestros de la plástica cubana, que se llamaba, porque infelizmente falleció, Armando Varela Dreque. Pintor y escultor, ceramista, muy bueno. Okay. Tenía una pintura y una escultura que para mí era motivo de inspiración siempre. Y desde muy temprano me acompañó con el dibujo y todo el conocimiento de la anatomía, del ritmo, del movimiento, el equilibrio, cómo era de importante el equilibrio, sobre todo en la escultura, porque yo siempre fui muy práctico, trabajaba con cosas muy manuales, ¿no? Y entonces me enseñaba a tener ese dominio. Y el sentido estético, él lo enriqueció porque cada vez que yo veía alguno de sus cuadros, de sus obras, para mí era fantástico. Era fantástico, sí. Un ideal o un punto a seguir. Sí, bueno, sí. Es cierto que mientras estudiaba yo la vida de Hans Varela, me encuentro con detalles muy simpáticos. Entre ellos que estudió anatomía, ¿no? Que es preparando la entrevista, estábamos hablando que es una de sus
fascinaciones, si me Sí. atrevo a decirlo, ¿no? Y es verdad que viendo las esculturas del señor Varela encuentra uno, me atrevo a decir, en mi humilde opinión, casi una perfección en la creación de las manos sobre todo. Y hay un detalle muy simpático, hablando de la familia, hablando del amor que llega en nuestra vida, no solo el amor a la escultura, sino el amor a su esposa. Un detalle muy simpático. ¿Cómo es que usted le pide matrimonio a su esposa? Bueno, comenzamos muy temprano realmente, Ok, pero ¿cómo le pedí matrimonio? Yo creo que ese matrimonio estaba premeditado, digamos así, ¿no? ok. Tal es así que ella era amiga de una hermana mía y mi papá le celebró los 15 años. Mi padre fue el que se lo celebró. Y ya desde aquel momento ya nosotros sentíamos aquella tradición, existía aquella cosa interesante de una relación. Y comenzamos, bastaron 2 años más, y ella tenía 17 años y yo 19, y comenzamos entonces nuestra relación. Tal es así que hasta hoy estamos juntos, 5 años enamorando y ya llevamos ya 20 no, llevamos 25 años de casado. 25 años de casado. Vale. Pero cuéntame el detalle de la manita, porque esa no me la quiero Ah, perder. bueno. Sí. Yo recuerdo que yo tenía aquella inquietud por la escultura y quería hacerle un regalo a mi esposa hoy, ¿no? En aquel momento aún era solo mi enamorada y recuerdo coger una ficha de dominó y comenzar a esculpir una pequeña mano. Nunca imaginé que entrar en tantos detalles, pero a medida que fue pasando el tiempo yo fui acrecentando el nivel de rigor en esa pequeña pieza y salió una mano muy bonita con elementos sueltos que son difíciles en la madera para un espacio Pequeño. de madera tan pequeño, era muy frágil y sin embargo logré aquella mano con la intención que yo pretendía y fue una prenda que ella adoró y hasta hoy todavía recuerda con muchísimo agrado. Para mí fue un tremendísimo placer y para ella, imagínate, qué mejor prenda. Me Fue imagino. fantástico. ¿Qué es la familia para Hans Varela? Para mí la familia es todo. Para mí la familia es el símbolo de unión, es el lugar donde encuentras consejo seguro, es el nido donde puedes regocijarte y exprimir tus más profundas situaciones, todas las situaciones. Por eso es que considero que la familia es el elemento fundamental de todo, ¿no? Es la base. Es algo a lo que yo personalmente le doy muchísima importancia. Considero que es lo mejor. Podemos ver entonces que se gesta efectivamente en esos primeros años, como los primeros 20 años, toda una historia que va formando y va trazando quién es hoy Hans Varela. La familia, que son artistas, el amor que llega a su vida, que construye y fusiona, y efectivamente las oportunidades que van saliendo. Yo veo que Hans Varela es el fundador de la asociación, corrígeme si lo digo mal, Sí. José Fowell, y que trabaja con grandes artistas como Osvaldo Lins y José Duvergel. Duvergel. Sí. Bueno, fue prácticamente en los años 86, 87 que yo conocí el grupo de escultura José Fowler. Es una escuela fantástica, hasta hoy aún continúa, que estaba liderada, o más bien dirigida, por 2 grandes maestros de la plástica cubana, que son Osvaldo Jacinto Lins
y José Duverger, que a su vez habían sido alumnos de José Fowler, un gran maestro de la plástica cubana de todos los tiempos, ¿no? Y bueno, fui allí acompañado por unos amigos que también tenían esa inquietud por las artes plásticas, fundamentalmente por la escultura, y conocí el grupo. Y entonces el grupo recién había comenzado, es decir, por eso yo diría que soy fundador, porque estoy entre los primeros que tuvieron la oportunidad de estar en ese grupo. Y fue una escuela con una envergadura, digamos, bastante superlativa, porque aprendí muchísimo al lado de Jeans. Jeans, un muy creativo, un fantástico artista y a su vez profesor. Aprendí muchísimo con él, sobre todo de nuestras raíces, cómo era que el arte nos influenciaba a cada uno de nosotros en nuestros estilos. Y por otro lado, con Duverger aprendí cosas fabulosas que hoy aún continúo aplicando, aplicaré siempre, porque además de haber sido mi profesor, soy un gran admirador de su obra, porque él es un artista plástico, digamos, consagrado en Cuba, hoy por hoy, porque es joven, es un artista relativamente joven, Duverger tendrá 52, 53. Un bebé. Un bebé. Yo comencé recién graduado de la Escuela de Bellas Artes, comenzó con ese proyecto, pero un artista súper talentoso. Talentoso que todos los que estuvimos cerca de él ganamos muchísimo, tanto en el conocimiento de la anatomía, de la historia del arte, de los grandes maestros de la plástica. Clásicos, todos los movimientos del Renacimiento, el Barroco, todo, hasta del grabado incluso estudiamos. Era un grupo que se estudiaba con mucha fuerza, ahí aprendimos de todo, sobre todo en madera y modelaje en arcilla, en barro. Y fue fantástico, realmente. Esos principios fueron muy bueno para mí, realmente representaron. Sí, porque mucho. me imagino, o sea, en todo caso para un humilde humano que no ha nunca trabajado nada, en piedra ni en nada, ver un bloque de piedra y decir, de ahí tiene que salir una escultura como las que tenemos aquí atrás, Dios santo, o sea, no sabría por dónde comenzar, sí. No sabría qué parte picar primero. Bueno, la escultura precisamente tiene ese gran desafío, ese gran desafío. La escultura comienza con un bloque bruto y el escultor tiene que tener la capacidad de ver qué hay dentro de ese bloque, partiendo de aquella idea que quiere representar ahí, si realmente el bloque se ajusta para aquello que quiere hacer. Y entonces es fantástico, fantástico y difícil al mismo tiempo. Me imagino. Porque habría que saber cuál es el comienzo. Sí, me imagino. ¿Por dónde se comienza? ¿Por dónde comienza? Sí, sí. Y también es curioso porque yo me preguntaba cuando estaba yo viendo, estudiando justamente la obra del señor Varela, yo me preguntaba qué pasaría por la mente de un artista, ¿no? ¿Qué pasa por la mente cuando estás tallando la piedra o cuando estás imaginando simplemente qué voy a sacar de ese bloque, ¿no? ¿Qué va a salir de ahí? ¿Por dónde voy a empezar? O sea, ¿qué pasa en la cabeza del artista? ¿Cómo? No sé. Bueno, por la cabeza del artista pasan muchísimas cosas. Me imagino. Son muchísimas cosas. Yo diría que la razón se pierde por completo cuando tenemos la oportunidad de entrar en ese momento de trance, ¿no? Para esculpir una obra. Yo diría que existe un momento de meditación donde comienzas a descubrir la pieza dentro del bloque y después un momento de explosión donde la tienes
lista, totalmente lista, pero totalmente lista en tu cabeza. El bloque aún continúa estando en bruto. Y entonces es una locura, porque el desafío comienza queriendo descubrir, tirar la mayor cantidad de material posible para sacar al descubierto aquello que sentimos y que estamos viendo dentro del bloque. Es como liberar la escultura de todo aquel material que sobra, ¿no? Digamos. ¿Qué siente Hans Varela que ha dado su profesión a su vida? Porque es evidente lo que tu vida ha dado a tu profesión, pero la profesión a tu vida, por ejemplo, a lo que me refiero es, me ha acrecentado la paciencia, no sé, la pasión, no sé, la meditación, no sé. ¿Qué te ha aportado tu profesión a tu vida? Bueno, me ha aportado muchísimo. Paciencia, meditación, mucha meditación y un gozo enorme de placer. Yo diría que, como todos los artistas plásticos, pienso yo, hacer arte es como si fuera un juego de adultos. Digamos, ¿en qué sentido? En el sentido de que comenzamos a hacer una obra y estamos disfrutando desde el primer instante que comenzamos. Estamos comenzando a construir cosas, comenzando a crear y es apasionante ese momento. Y el nivel de complejidad que tenga la obra es lo más importante porque es un reto para el artista. Es un reto porque ahí es donde está el elemento creativo, ahí es donde el artista tiene que ver cómo conseguir llegar a determinados niveles de dificultad para poder lograr su objetivo fundamental. Y entonces, para mí es fantástico. Hay una pregunta que yo me hago. No ignoramos los cambios a nivel educativo que ha habido en las últimas 2 décadas. Y en muchas escuelas quitaron el arte, quitaron lo que era todo tipo de expresión artística para meter la competitividad en las nuevas generaciones. Y hoy están volviendo justamente a decir, nos dimos cuenta que no era así, que el arte desarrolla la observación, desarrolla la concentración, desarrolla en muchas facetas y en muchas etapas de la vida del ser humano que se está formando lo que necesita. Y es una pregunta que le hago a un artista. ¿Cómo ve el arte? ¿Cómo considera el arte como una herramienta de educación o educativa? El arte en todas sus manifestaciones, es una herramienta fundamental para llevar la cultura al pueblo. El pueblo, las personas necesitan del arte para nutrirse de la cultura, porque el arte representa momentos de una época, una época en sí. Los artistas la representan ya sea por la literatura, sea por el teatro, sea por las artes plásticas. Todo está representado en las obras de arte. Es lo que hace la trascendencia de un momento a otro. Incluso lo vemos ya en el pasado, se han descubierto muchísimas cosas a través de jeroglíficos, no sé, en el Antiguo Egipto, o de piezas que han encontrado en la antigüedad que marcan un momento específico. Es decir, que el arte es algo que nos trasciende siempre. No se puede omitir el arte. El arte tiene que llegar a todas las personas. El arte trae cultura fundamentalmente al pueblo. Trae cultura, hace que la sociedad sea mejor en todos los aspectos. Yo considero que ese es el rol fundamental que tiene el arte. El rol fundamental que es enriquecer el conocimiento y la sabiduría de las personas. Es lo que considero. Estábamos hablando justamente de la cultura. Es a veces un poco patético a mi manera de ver que actualmente en muchos sectores o zonas, tanto sociales como educativos, se considera el arte o la cultura, obviamente no por todo el mundo, pero por algunas personas, algo aburrido. Algo que, dices,
la cultura es lo que nos ha permitido, como hablábamos ahorita fuera de cámaras, trascender, lo que nos permite ser civilizados y adquirir lo que nos están transmitiendo, ¿no? Nosotros vemos a través de una obra como si es un pasado. Podrás algún día no estar aquí, pero tus obras van a prevalecer, estarán ahí siempre, están grabadas. Entonces, es verdad lo que comentas, es básicamente como es, importante, tanto que ya está transformándose, ¿no? Ahora pasemos a la parte internacional. ¿Cómo es que sale Hans Varela de Cuba y viene a Europa y nos permite disfrutar a todos estos europeos que estamos aquí viendo este territorio, su obra y su arte? Bueno, salir de Cuba. Salir de Cuba fue interesante, ¿no? Para mí, una pequeña, digamos, aventura de esplendor, ¿no? Nunca tuve la intención de salir y quedarme de manera definitiva fuera de Cuba. De Cuba me sentía muy bien, estaba todo en orden, pero tuve la oportunidad de viajar por primera vez a España, a Madrid, y estar en Madrid 5 meses. Y había una de las grandes intenciones que yo tenía era un día tener la oportunidad de poder visitar el museo y ver obras de artistas plásticos que para mí han representado muchísimo, no lo niego, han sido un motor impulsor también en la influencia que yo he tenido en mi propia obra, ¿no? Y entonces pues tuve la oportunidad de visitar el Museo del Prado, el Reina Sofía, pero bueno, varios museos, y visitarlos con muchísima frecuencia. Recuerdo ir con mucha frecuencia al Museo Reina Sofía, que es la parte un poco más, digamos, contemporánea, donde trae la vanguardia. Ahí tenemos obras de Miró, de Picasso, de Salvador Dalí, y tanto en pintura como en escultura. Y la obra de un artista que yo adoraba siempre, que en Cuba teníamos un proyecto que queríamos desenvolver, que era con la Fundación Pablo Gargallo, y que bueno, tiene obras en el Museo Reina Sofía, que una de las grandes obras de él, para mí, Pablo Gargallo, era el Gran Profeta, una pieza con 3 metros de altura en bronce, donde él trabaja el figurativo de una forma contemporánea muy propia, digamos así. Nosotros en Cuba decíamos que era una escultura involutiva. ¿Por qué? Porque daba la sensación de volumen, pero quitando espacio. Era con chapas. Y esa escultura para mí fue algo que me dejó fascinado y aún me fascina. Yo recuerdo que cada vez que tengo la oportunidad de ir a la Reina Sofía, es como si fuese una peregrinación. Tengo que ir a la Reina Sofía y ver la obra de Pablo Gargallo, entre otros, ¿no? Porque realmente el Museo Reina Sofía es un museo enorme. Sí. Pero a Pablo Gargallo siempre le dedico ahí un buen tiempo, porque me encanta su obra. Y entonces, bueno, esos fueron uno de los grandes motivos que hicieron que yo empezase a ver el mundo de manera diferente. Después pude ir a Francia, estuve en París, visité el Louvre, el Museo del Louvre, imagínate, aquello fue algo interminable. Yo comencé desde muy temprano en la mañana y recuerdo que tuvieron que sacarme prácticamente empujones del museo. Yo aún no quería irme. El Museo del Louvre tiene una obra espectacular. Tuve la oportunidad de ver a los grandes maestros, ver la victoria de Samotracia, por ejemplo, en vivo ahí. Yo que tuve influencia de esa cultura griega, de esa escultura griega, incluso hice una réplica, digamos así, o una interpretación en madera
en Cuba antes de ver la victoria de Samotracia, siempre solo a través de imágenes, en Cuba, y estar en el Louvre y ver la victoria de Samotracia ahí impetuosa, linda, fue algo que realmente me cautivó. Después, la obra de Canova, para mí, uno de los grandes maestros del figurativo, uno de los grandes maestros del figurativo, con una fuerza increíble en la anatomía, en el movimiento, Sí, en cierto. todo. Realmente, y entonces esos elementos, juntando también al elemento Portugal, que Portugal es un país también con una cantidad de esculturas y monumentos y una riqueza histórica desde el punto de vista cultural muy grande, hizo que yo pensase un poco en la posibilidad de nutrirme de toda esa oportunidad que estaba teniendo. Y al mismo tiempo con las galerías que me estaban pidiendo para comenzar a trabajar con ellos y empezar a hacer exposiciones, y de hecho que comencé, pues tomé esa decisión. Dije, bueno, yo quisiera estar aquí en Portugal, quisiera estar en Portugal. Y bueno, inicialmente no me quedé en Portugal, yo regresé a Cuba. Recuerdo como estaba al frente del salón del Salón de Artes Plásticas, primer Salón Nacional de Artes de Escultura que se hizo en La Habana. Yo estaba al frente de ese salón. Realizamos el salón y nuevamente volví a salir del país. Pero cuando salí ya entonces era ya con objetivos más definidos porque ya tenía propuestas para hacer esculturas de gran formato para plazas públicas y tal, y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, inevitablemente Portugal fue la segunda casa. Es bonito hablar de los artistas, de los escultores, de cómo los observa un artista, porque yo observo una escultura y siempre me pregunto cómo hacen, ¿no? De un bloque de piedra algo tan delicado, algo tan sublime como quizá un manto, dices, wow, o sea, tan delgadito, tan finito como hicieron, ¿no? Y es curioso escucharte hablar, o a mí me causa curiosidad, porque lo ves con otros ojos, los ves con tus ojos de artista, con tus ojos de anhelo, ¿no? Si yo soñaba con verlo y finalmente lo tuve enfrente. Eso es lo que pienso yo que es bonito despertar en el deseo y en el conocimiento del arte y la cultura, esa fascinación de ver lo que es capaz de hacer dos manos, ¿no? Y una mente, crear cosas tan bonitas, ¿Cuántos años tendrá esa escultura? Siglos, y ahí está, y sigue estando ahí para que la disfrutemos y la contemplemos. Eso es lo que creo que es la parte quizá más seductora del arte, inmortaliza al artista, que es desde nuestros más antiguos ancestros el ideal, ¿no? Inmortalizar nuestra presencia en la tierra, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo observas, claro está, desde tu punto de vista, un artista plástico, un artista cubano que llega en esos momentos a Europa, ¿cómo ves el medio artístico y qué cosas son las que quizá dices tú son las que más me nutren o las cosas que yo quisiera cambiar y cambio? Bueno, creo que nutrirme, todo sirve de fuente de inspiración. Realmente una de las características de un artista plástico, pienso yo, ¿no? Aún me creo un humilde porque estoy aprendiendo muchísimo. Todos los días aprendo sobre el arte, ¿no? Pero creo que la contemplación es algo fundamental. Contemplación, la observación, aquel momento que uno tiene de disfrutar de las cosas que nos rodean. Eso me nutre muchísimo y me sirve para como herramienta para yo poder estar constantemente en ese proceso de creación en mi obra, ¿no? Y Portugal en ese aspecto es un país con una riqueza increíble, tiene una riqueza histórica
como hace un poco comentaba, en términos de monumentos, de arquitectónicos, que es una riqueza que nos ultrapasa con una fuerza increíble. Y entonces, esas son las fuentes de inspiración que yo tengo. Después, la oportunidad de, al estar aquí en Europa, poder viajar y visitar otros países y nutrirme, por supuesto, de la cultura también de estos países, incluso los más cercanos, ¿no? Francia, España, Holanda, que también tuve la oportunidad de estar, y entonces sirven de fuente de inspiración. Ahora, yo, ¿qué veo que se podría cambiar? Se podría cambiar una cosa que yo creo que es a veces la mentalidad de los hombres, ¿no? Hay quien renuncia al arte porque está muy influenciado con las nuevas tecnologías, y que independientemente de eso, las nuevas tecnologías acompañan también al artista para poder desenvolver nuevas técnicas. Pero hay quien malinterpreta eso y simplemente lo que hace es desplaza o pone de lado aquel movimiento artístico que siempre existe, ha existido y existirá, que es inevitable, no hay quien lo detenga. Eso creo que es algo que se debería cambiar. ¿De qué manera? Contextualizando. No quiere decir de que trabajemos el arte como lo trabajaban los antiguos, pero sí contextualizando en nuestro momento y teniendo la influencia de los antiguos y trayéndolo al mundo moderno. ¿Con qué? Con el figurativo más contemporáneo, más lineal, más estilizado, pero siempre con la esencia ahí para no perder. Y eso hace que sea un arte moderno, un arte actual, que nutriría muchísimo y que realzaría cualquier espacio, cualquier museo, cualquier sala, tanto en la pintura, en la escultura, en cualquier manifestación. Pienso que eso es lo que yo cambiaría. Entonces, ¿tú crees que la tecnología es una herramienta más, no un factor decisivo en la creación de la obra de un artista? ¿Es eso? Sí, pienso que sí. Pienso que la tecnología es una herramienta más. Lo pienso y lo digo categóricamente porque soy escultor. Y como bien me hablabas hace poco, ¿cómo es que un escultor comenzaría a hacer una obra partiendo de un bloque de mármol? Es un desafío grande, porque con una rebarbadora o una máquina de corte y un disco de diamante, una herramienta, un cincel y una maceta, cuando tienes un bloque de 2 metros por 1,50 de profundidad, es una locura, es mucho mármol. Ahora, si tuviéramos el elemento moderno que nos permitiese o nos facilite quitar por lo menos lo más pesado, para el artista sería fantástico. En este caso, para el escultor, no hay mucho desgaste. Los asistentes no tendrían que trabajar tanto, porque es un trabajo físico bastante arduo. Y entonces, bueno, en este caso la tecnología sería una herramienta fundamental. Yo no digo aquella tecnología que ya va al detalle, que hace que el artista programa y bueno, hace una obra. Ya la máquina hace la obra. Bueno, está bien, esa tecnología también es válida. Pero sí existen todavía aquellos artistas que quieren tener una incidencia directa sobre la obra, puede usar esa misma tecnología, pero valiéndose de ella solo para quitar toda la parte bruta, y entonces, bueno, el artista después se libera y trabaja sin tanto esfuerzo físico. Que eso llevándolo al mundo de la escultura. Pienso que
funciona muy bien, las nuevas tecnologías. Qué curioso, no hubiéramos pensado que la tecnología, bueno, sí, la tecnología ya tomó todo, pero vamos, no lo había yo reflexionado así. También estábamos viendo que tuviste varias exposiciones, aprendo yo estudiando la biografía del señor Varela que hay exposiciones que se hacen en grupo y exposiciones que se hacen únicamente de la obra del artista. Y me llamó mucho la atención que estaba yo estudiando y de repente encuentro algo así como que 50-20, ¿no? 50 grupales y 20 individuales. De repente pasa a, no sé, a ciento y tantas y después 100 individuales. Dije, oh, caray, fue muy rápido, ¿no? Entonces veo que con alegría que es un éxito efectivamente la obra que ha creado, o más bien el estilo que ha creado el señor Varela. ¿Qué es lo que hace a la obra de Varela ser una obra de Varela? Eso creo que a mí me cuesta trabajo poder decirlo. Vamos a tener que encontrar la manera, señor Varela. Creo que generalmente la obra hace al artista, ¿no? Pero el artista no la ve en sí. Ya, okay. Es el espectador quien consigue diferenciar una obra de un artista y una obra de otro artista por el estilo o la forma en que el artista representa su obra. Yo cuando trabajo con mucha motivación y mucha entrega, mucha motivación y mucha entrega. Intento por todos los medios de que mi trabajo goce del placer que yo puedo exprimir en él y que la calidad sea siempre máxima, ¿no? Sea para cualquier tipo de evento. Hago la obra porque yo necesito representarla. Hay obras que tienen un nivel de textura, pero la textura que yo puedo dejar en la obra es intencional. No es porque no me dio tiempo a terminarla, no, es que porque quiero que esté partida, que esté inconclusa. Y eso puede hacer que sea una obra que el espectador decida. No, eso es de Han, porque él la dejó inconclusa hasta ese punto, pero realmente es porque es intencional. Él intencionalmente la dejó ahí inconclusa. Pero hay determinados cortes y detalles que hacen que sea algo personal. Es lo que pienso yo, ¿no? Sobre la obra, a la hora de definir si es de un artista o de otro, porque si nosotros no es que uno quiera llegar y decir, no es mía, y le ponen un sello, no. Es todo lo contrario. Sale con el trazo, sale con la forma de hacer o de representar esa obra. Sale ese sello. Es invisible, un sello invisible, que el artista no lo ve, pero está en cada una de sus obras. Hay también en Portugal, por ejemplo, una gran tendencia a la cultura, efectivamente, al arte. Es cierto lo que decía el señor Varela, que aquí hay, pienso yo, y bueno, me lo confirma, una riqueza efectivamente cultural. ¿Cómo ve el señor Varela el arte en Portugal en general, sobre todo el arte plástico, obviamente, que es su área? Bueno, en Portugal veo el arte muy bien, la verdad. Siempre desde que llegué a Portugal me sentí muy motivado a trabajar con los artistas portugueses y tener la oportunidad de tener grandes amigos que son artistas plásticos que tienen una obra excepcional. Si citáramos nombres, podríamos hablar aquí, ahora en estos momentos, en la galería hay pocos de ellos. Es una galería de un pintor que no conozco realmente, este pintor, pero sí podría hablar que aquí, bueno, exponen artistas con mucho talento y mucha garra. Pudiéramos hablar de Augusto Patrón, de Firmo, Chico Fran, Luis Viera Batista.
son pintores fundamentalmente. Otros amigos que son ya escultores o pintores y escultores, que Rogelio Timoteo, Santos Carballo y por ahí fuera. Son muchísimos artistas plásticos con los que he tenido la oportunidad de hacer exposiciones colectivas y hacer exposiciones también personales. Digo personales ¿por qué? Porque personales en el sentido que hemos sido sí, dos artistas, pero con manifestaciones diferentes, uno con pintura y el otro con escultura. Y entonces para mí ha sido fantástico poder tener esa oportunidad y hoy somos grandes amigos, continuamos compartiendo esos grandes almuerzos que hacemos entre artistas, que es un mundo bastante, para alguien que no vive en el mundo del arte, y dirá, bueno, ellos están medio locos, todos, porque hablamos de muchas cosas y qué nos inspira, pero es un mundo fantástico, realmente es con la misma fuerza que se siente en cualquier parte del mundo. Yo diría que es una característica propia de los artistas, y Portugal es un país que no se queda detrás en ese aspecto, por el contrario, en todas las tendencias está muy al frente. Yo he observado en Portugal que hay una gran, ¿cómo decirlo?, influencia, tanto de Europa como de África, como de Asia, como de América Latina, como que es un país donde muchas corrientes se cruzan. No sé si en el arte sucede lo mismo. Sí, en el arte sucede lo mismo. Portugal también es un país que históricamente no podemos olvidar el potencial de Portugal. A pesar de ser un país pequeño, tiene un protagonismo en la historia, vamos a decir, universal, universal porque yo vengo del otro lado de las descubiertas increíbles. Entonces, Portugal se fusionó con todo, tanto con Asia, Cierto. con África, África, y cruzó entonces el Atlántico y fue a las descubiertas. Entonces, un país donde todas las culturas inevitablemente han tenido una incidencia. Una incidencia muy fuerte. También las colonias que Portugal tuvo en esos países, inevitablemente trajo la cultura de esos países y se fusionó al mismo tiempo con eso. Y lo vemos en la obra de hoy, que toda esa influencia está concentrada, inevitablemente forma parte de la cultura portuguesa. Por eso es que yo creo que nos sentimos tan bien, porque hay una variedad muy grande de estilos, de formas de representar, que hacen a Portugal un país con muchas influencias al mismo tiempo. Es cierto, es muy marcado como a través de mi trabajo he encontrado personas que más y más me reflejan un Portugal no solamente rico en cultura, sino también rico en historia, en tradiciones y una enorme curiosidad. Yo siento que el pueblo portugués desde siempre fue muy curioso, lo que le permitió ir tan lejos y traer tanto, como dices, fusionar, es cierto. Alguien me dijo, un portugués mismo me comentó, no somos conquistadores, somos descubridores. Nos gustó descubrir constantemente. Entonces, ahora es Hans Varela que viene y descubre lo que hay aquí en Portugal, ¿no? Y efectivamente hay una riqueza en el arte y en la cultura en general. ¿Cómo ve entonces el movimiento que hay ahora a nivel arte en Portugal? ¿Hay un movimiento que se expande, que se ve claramente, o está estacionado? No, es un movimiento que se expande. Es un movimiento que se expande porque acompaña las nuevas tendencias. Digamos que existe un movimiento que está muy bien actualizado, con todo
lo que está pasando en los patamares más, digamos, más avanzados del arte, y Portugal se va nutriendo de eso. Es muy importante la incorporación de materiales nuevos, no tiene por qué ser, yo diría más bien dentro de mi manifestación, no siempre tiene que ser madera, mármol, bronce, no tiene por qué ser, puede existir muchísimos materiales que también desde el punto de vista conceptual es escultura, y el soporte es puro soporte, el soporte puede ser papel, puede ser cartón, puede ser resina, puede ser plástico, se pueden hacer un sinnúmero de esculturas con diferentes materiales. Y esas tendencias vienen del mundo, de lo que está pasando hoy, de todo este movimiento artístico nuevo que está apareciendo no, que está ya presente y que está trayendo nuevas motivaciones. Incluso los artistas más convencionales que trabajan con materiales más, que mantienen la tradición, están incorporándose inevitablemente a esas nuevas tendencias, porque esas nuevas tendencias traen materiales nuevos, y esos materiales nuevos nos permiten trabajar con muchísima calidad y hacer cosas extremadamente novedosas. Yo incluso hoy me siento también influenciado con esos materiales. Estoy trabajando diferentes materiales, no solamente mármol, estoy fusionando metal con piedra, con madera o con resina, haciendo muchísimas cosas. Portugal está en la vanguardia en ese aspecto. Creo que sí. Portugal está ahora en la vanguardia en muchos aspectos. Sí. Algo pasó en Portugal, qué bueno que pasó. Algo pasó, magnífico. Hay una imagen que me viene y ya para terminar yo quisiera compartirla. Yo me imagino que cuando Hans Varela termina una obra, por ejemplo, yo vi, estudiando su biografía, pues unas obras impresionantes, con un realismo, creo que fue lo que más me motivó a esta entrevista. Y yo me pregunto, ¿cómo cree Hans Varela que lo ve su obra? Yo realmente soy una herramienta. Wow, okay. Soy una simple herramienta que lo que hago, lo hago porque siento la gran necesidad de hacerla brotar. Yo creo que mi obra, sí, claro, es ella la que me motiva a todo, ¿no? La que me hace que me conozcan en las galerías, ¿no? Sepan de que existe un escultor cubano que trabaja, pero es la obra en sí la que trabaja en mí, porque yo en realidad soy simplemente una herramienta. Yo solo dejo que mis manos y aquello que necesito para representar brote, simplemente. Bueno, nosotros llegamos al final de esta entrevista. Yo agradezco mucho habernos dado este espacio, este tiempo. Agradezco a la Galería Europa América esta oportunidad, y claro está, los invito a descubrir a lo largo de la entrevista. Han visto la obra, han visto las piezas, y a descubrir un poco más de estas personas que del mundo llegan a Portugal y hacen hoy lo que Portugal es. Gracias y hasta otra conversación.